A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. Con tu esperanza la creación alumbrará. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, a Jesús seguiré. Sabemos que esa esperanza no nos avergüenza, que no nos dejará en vergüenza y que Dios siempre tiene y tendrá algo preparado para sus hijos. Así que damos gracias a Dios
por aquellos que están conectados, aquellos que se van conectando. Queremos dar algunos minutos antes de entrar en el consejo de la palabra en el día de hoy, que vamos a estar hablando un poco sobre la fidelidad de Dios, cómo la gente tiene conceptos equívocos sobre lo que es la fidelidad de Dios. Y hoy vamos a estar compartiendo algunos principios. Este mensaje le vamos a dar de alguna manera una continuidad. Tal vez haremos una pausa porque estamos trabajando algunas ideas para poder llegar a ustedes y traer algunas dinámicas dentro de las predicaciones, pero no obstante, ya después de algunos domingos volveremos a retomar lo que es esta enseñanza y estos principios poderosos de la fidelidad de Dios. Es un tema que abarca mucho, pero vamos a tratar de reducirlo, pero sin privarlos a ustedes de poder llevarle algo contundente sobre este tema que nos acoge tanto, que creo que más que nunca debemos ser bien medular en poder transmitir, hablar sobre la fidelidad de Dios, porque sé y he escuchado de muchos conceptos equivocados sobre lo que es la fidelidad de Dios. Gente cuestionando la fidelidad de Dios, gente preguntándose que si Dios todavía es fiel. Y yo hoy te vengo a decir, no a convencer, sino a mostrarte a través de las Escrituras que Dios sigue siendo fiel, que eso es parte de su naturaleza, eso es parte de Él, es parte de su esencia. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Eso es lo maravilloso del Dios que nosotros predicamos. Eso es lo maravilloso del Evangelio de Jesucristo, que Él es fiel por encima de todas las cosas. Él sigue siendo fiel. Así que voy a compartir con ustedes algunos escritos y versos bíblicos de la palabra del Señor. Y quiero empezar con 1 Corintios. Vamos a usar este texto como base para dar comienzo a la enseñanza de hoy. Es 1 Corintios capítulo 1 y vamos a estar considerando los versos del 4 al 9, donde el apóstol Pablo les habla a la iglesia en Corintios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, y dice: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Qué hermoso cómo el apóstol Pablo hace sus oraciones. La oración del apóstol Pablo es muy diferente a la oración que estamos acostumbrados a oír. Su oración comienza diciendo: dando gracias a Dios por ustedes, por los dones inmerecidos que les dio. Ahora que ustedes pertenecen a Cristo, por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso, mira cómo dice el apóstol Pablo, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. La manifestación que está ocurriendo en esa congregación, la manifestación que está viendo en la iglesia, confirma lo que les había mencionado de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan. Ahora tienen todo lo que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes. Escucha bien esta porción escritural.
Él los mantendrá firmes hasta el día final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel. Escuche bien, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Poderosa la palabra del Señor. Y mis amados, en el día de hoy yo quiero hacerle hincapié en que yo soy de los que creo que la fidelidad de Dios no es una frase, que la fidelidad de Dios mucho menos es un concepto humano, porque la fidelidad de Dios no es una frase. La fidelidad de Dios es una persona viviendo en nosotros. La fidelidad de Dios no es un concepto humano. La fidelidad de Dios es Cristo viviendo en nuestros corazones. Aunque realmente en lo natural estemos atravesando momentos de dificultad, momentos de adversidad, como lo es esta pandemia, como lo es esta temporada, la cual nos ha tocado vivir, aunque muchas personas han estado perdiendo seres queridos en medio de toda esta dificultad que nos ha tocado vivir. Lo que yo quiero hacerle entender es que no puede cambiar nuestra perspectiva de lo que es la fidelidad de Dios. Todo lo que la iglesia en el día de hoy le ha tocado vivir, le está tocando atravesar, no puede cambiar nuestra perspectiva acerca de lo que es la fidelidad de Dios. Ahora, ¿sabes por qué usted y a mí nos conviene seguir confiando en la fidelidad de Dios? Porque Dios es el único. Dios es el único que no miente. Dios es el único que no cambia de parecer. Dios es el único que no tiene mudanza. Dios es el único que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, lo que usted y yo no podemos pretender, lo que usted y yo no podemos pretender es poder medir asuntos naturales de la vida y compararlos con la fidelidad de Dios. Porque una cosa es el concepto de la fidelidad en el ámbito humano y otra muy diferente en el ámbito espiritual. Porque Dios, escuche bien, está comprometido en sernos fiel. Por eso es que no podemos comparar la fidelidad de Dios con el concepto humano. Porque el hombre en lo natural te puede prometer serte fiel, pero puede que eso no ocurra, puede que eso no se cumpla. Pero en el ámbito espiritual o en lo que se refiere a Dios, Él está eternamente comprometido con sernos fiel. Por eso es que la Escritura relata que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan más discípulos. Háblenle las buenas nuevas de salvación. Y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Sabe? Jesús no le dice a sus discípulos: yo estaré con ustedes algunos días. Yo estaré con ustedes algunos momentos. Yo estaré con ustedes momentos buenos y no momentos malos. Jesús le dice a sus discípulos: vayan,
cumplan con la asignación que les di y de lo demás me encargo yo, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Y eso es importante poder entenderlo. Eso es importante poder analizarlo. Lo que Jesús le promete y que nosotros tenemos como herencia en Cristo, de que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Usted puede entender eso, que Él prometió estar contigo, que Él no es como el hombre que hoy está y mañana no, que Él no es como el hombre que hoy dice una cosa y mañana cambia de parecer. Él no es como el hombre que te dice que va a estar ahí y el día de mañana ni se aparece. No, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso es que quiero dejar establecido estos principios que hablan sobre la fidelidad de Dios. Porque la fidelidad de Dios no tiene que ver con asuntos naturales, sino con un deseo eterno de Dios, que es Cristo. Por eso Romanos 11:36 nos dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahora, parece creer, para poder creer esto que hemos estado disertando, se necesita algo que el Padre en su gracia, en su amor, nos ha regalado. Para poder creer lo que las Escrituras nos dicen, para poder creer todas estas cosas, se necesita algo que Dios por gracia nos ha dado. Y esto se llama fe. Porque la fe es lo que nos da la convicción de que esto es verdad, a pesar de que nuestro intelecto humano no puede entender lo que está sucediendo. La fe es lo único que nos ayuda a comprender. La fe es lo único que nos ayuda a entender. A pesar de todas las cosas que estamos viviendo, a pesar de que la duda nos visite, la fe es lo único que nos permite seguir confiando en la fidelidad de Dios. Muchas veces nuestro intelecto humano no nos permite comprender ciertas cosas que van sucediendo a nuestro alrededor. Y ese intelecto humano, ese concepto humano, es lo que muchas veces nos lleva a claudicar, nos lleva a comparar la fidelidad de Dios con asuntos naturales de la vida. Pero mis amados amigos y hermanos, la fe es esa garantía, la fe es esa certeza, la fe es esa seguridad que nos permite seguir creyendo, que nos permite entender quiénes somos y lo que tenemos en Cristo. Es la fe la que nos permite entender nuestra posición en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que Él hizo para darnos vida. Es el intelecto humano que quiere hacer que claudiquemos y que la duda nos visite. Por eso es que necesitamos una fe genuina. Y hablo de fe genuina porque la Biblia también habla y nos enseña de una fe fingida. Y la fe fingida es la que se aprende por uso. La fe fingida es la que se aprende por costumbre y por tradición. Pero nosotros no podemos tener una fe fingida, sino que necesitamos una fe genuina y auténtica. Lo que necesitamos es a Cristo. Porque la fe genuina es lo único que nos puede permitir seguir confiando en la fidelidad de Dios. Es la fe genuina la que nos sostiene.
la que nos garantiza, la que nos da la convicción de que la fidelidad de Dios es real. Por eso es que la fe genuina es la única que trasciende nuestras creencias. Porque yo puedo creer muchas cosas en mi mente, pero la fe genuina es la única que me permite seguir creyendo que Dios es fiel. Es la fe genuina y que Él no cambia y que en Él no habrá mudanza y que en Él no hay ningún cambio, sino que Él sigue siendo Dios por todos los siglos de los siglos. Por eso es que muchas personas dicen que tienen fe en Dios y piensan que tener fe en Dios es tener fe. Pero tener fe es mucho más que creer en Dios. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que yo puedo decir que creo en Dios, que creo en Jesús y vivo de espaldas a Él y no tomo en cuenta lo que Él piensa de mí? Me da lo mismo lo que Él piensa de mí. Entonces es un poco contraproducente a mi entender decir que yo creo en Dios, que creo en Jesús, pero vivo de espaldas a Él. Mis actitudes son contrarias a lo que Él establece en la Escritura. Entonces puedo entender que es un poco contraproducente decir que creo en Dios cuando no le he permitido que Él sea el que gobierne mi vida, que Él sea el que dirija mis pasos, porque la Biblia establece que Él desea guiar nuestros pasos, que Él sea quien gobierne y sea nuestro Señor en la vida, en nuestra vida. Por eso es que la Biblia no se contradice cuando establece que nosotros que hemos aceptado al Señor vivimos por fe y no por vista. Cuando las Escrituras mencionan que nosotros vivimos por fe y no por vista, no está hablando de planes privados, no está hablando de sueños privados que nosotros tenemos y que nos vamos a lanzar en fe y no por vista. Cuando ese texto está hablando de personas que viven por fe y no por vista, referente a nosotros, está hablando de que nosotros hemos entendido que nosotros no podemos confiar en nuestro intelecto y que hemos decidido permitir que Dios gobierne mi vida y no vivir por vista. Vivir por fe y no vivir por vista es tener a Cristo en el corazón. Vivir por fe es entender que yo necesito que Dios viva en mí. Vivir por fe es entender que necesito que Dios sea el dueño de mi vida. Vivir por fe es entender que necesito que Él dirija mis pasos. Por eso es la diferencia entre el que vive por fe y el que vive por vista. Vivir por fe no quiere decir que voy a lanzarme en los planes privados que tengo para poderlos alcanzar. Claro que todo lo que hacemos lo hacemos en fe, porque si no lo hacemos en fe, de nada nos sirve poder intentarlo. Pero cuando este verso nos habla de que nosotros vivimos por fe, es porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y esa es nuestra fe. Esa es nuestra garantía de que tenemos fe en Dios, fe en Cristo, a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo. Por el contrario, aquel que no le ha dado la oportunidad a Dios en el día de hoy, o hasta el día de hoy, de ser su dueño, de ser su Señor, está viviendo por vista, está viviendo basado en sus sentimientos, está siendo gobernado por sus emociones. Y usted sabe, y si no lo sabe en el día de hoy, se lo quiero compartir, que los sentimientos van y vienen. Hoy usted se puede sentir alegre,
pero mañana se puede sentir triste por algo que le ha acontecido. Los sentimientos lo que hacen es que nos distraen. Usted puede estar gozoso, mañana puede estar triste. Usted puede estar contento hoy, mañana puede estar con desasosiego, con angustia. Las emociones lo pueden traicionar. Por eso es que cuando el hombre es dirigido por sus sentimientos y por sus emociones, está comprobado que ha tomado decisiones equivocadas y errantes. Por eso es que si hoy por hoy el hombre está donde está, es porque ha permitido que sus sentimientos y sus emociones los dirijan. Y cada vez que el hombre es dirigido por esa parte almática, por las emociones, por los sentimientos, ha tomado decisiones equivocadas. Y estás donde estás porque tus decisiones emocionalmente y sentimentalmente te han llevado donde estás. Pero si en el día de hoy tú le permitieras a Dios que Él sea el que dirige tus pasos, que no sean tus emociones las que te guíen, que no sean tus sentimientos los que te guíen, yo te aseguro de que tendrás resultados diferentes, porque ya no te vas a basar en tu propia prudencia. Mira lo que dice Proverbios 3:6. Proverbios 3:6 nos regala un consejo poderoso. Nos dice: no te fijes en tu propia prudencia, sino reconócelo en todos tus caminos y Él guiará todos tus pasos. Mira lo que Salomón nos está diciendo. ¿Sabes? No te lo está compartiendo una persona que siempre tomó decisiones sabias. Te lo está compartiendo una persona que se equivocó, una persona que tomó malas decisiones, una persona que muchas veces permitía que Dios lo dirigiera, pero otras veces se apoyaba en su conocimiento, en lo que él entendía, en lo que le habían enseñado. Se apoyaba muchas veces en su cultura, en tradiciones, en conceptos de hombre. Y eso lo llevó a tomar decisiones equivocadas en la vida. Y después, a lo largo de su caminar, nos regala lo que es el libro de Proverbios y nos dice y nos aconseja a que no nos fijemos, a que no creamos, a que no acudamos a nuestra prudencia, a lo que nosotros pensamos que es correcto, a lo que nos pudieron enseñar nuestros padres, a lo que nos pudieron enseñar de una manera religiosa, sino que escudriñemos la verdad. Y la verdad nos va a llevar por un buen camino, pero tenemos que despejarnos de todo concepto religioso y pedirle al Espíritu Santo, escúchame bien, si hay una persona que te puede enseñar, que te puede dar iluminación de las Escrituras, ese es el Espíritu Santo. Tenemos hombres de fe, tenemos hombres de Dios que nos enseñan, que nos instruyen, que nos capacitan, que nos adiestran. Pero si hay un personaje que nos puede enseñar, que nos puede capacitar, que nos puede instruir, ese es el Espíritu Santo. Queremos ser guiados por las Escrituras. Pídele al Espíritu Santo que te dé iluminación de su palabra, que te revele su palabra tal y como está escrita. Por eso Salomón nos dice: no se abasen en su conocimiento, no se recuesten de sus sentimientos o sus emociones. Permítanle que Dios guíe sus pasos. Porque yo sé que si nosotros le permitimos a Dios en todo momento guiar nuestros pasos, la victoria estará garantizada. Entonces, vivir por fe no es tener la certeza de que todo lo que yo voy a hacer va a salir bien. Eso no es tener fe con certeza. Creer que todo lo que yo agende y planee va a salir según lo estipulado o agendado. No, eso no es tener fe. Eso es hacer una agenda personal. Eso es muchas veces sacar a Dios de la ecuación. No es permitirle que la voluntad de Dios
se manifieste en mi vida, así como Él entiende que debe ser manifestada. Por eso, Hebreos capítulo 11, del versículo 32 al 40, quisiera compartirlos con ustedes. Denos unos 10 minutos más y vamos a orar, vamos a declarar una palabra en el día de hoy. Y Hebreos 11, 32 al 40, mira lo que nos dice. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas, que por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. ¡Wow! Poderoso. Si lo dejamos ahí, sería algo extraordinario, sería algo glorioso. Pero el detalle está en que tenemos que seguir leyendo para poder ver el otro grupo de personas que también están incluidos en los héroes de la fe. Todos quisiéramos estar en ese grupo que lograron grandes hazañas, mas sin embargo, cuando seguimos leyendo, la Biblia dice que otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra, a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por el desierto y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra, debido a su fe, Todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido, pues Dios tenía algo mejor preparado para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. ¡Qué poderoso! Que mientras unos conquistaban reinos, otros los mataban. Mientras unos recibían a sus muertos por el poder de un milagro, otros tenían que llorar a sus seres queridos. Por eso es que mencioné algunas semanas atrás que todos estos hombres que marcaron la historia, que en el día de hoy nos inspiran, todo y cada uno de ellos tuvieron que vivir por fe, creyendo que aún en medio de la persecución, Dios seguía, escúchame bien,
Dios seguía siendo fiel. Ahora, ¿qué nos puede enseñar estos hombres que lograron grandes hazañas? Lo que nos pueden enseñar es que el hecho de que vivamos momentos difíciles no niega la existencia de la fidelidad de un Dios eterno. No niega la existencia de que seguimos siendo sostenidos por lo eterno. Si creemos que le servimos a un Dios persistente y que Él no habita en tiempo, también debemos de seguir creyendo que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta vida. Por eso y otras razones más, seguimos confiando de que Dios sigue siendo fiel. Eso no puede cambiar en nosotros. Nuestra perspectiva no puede cambiar. Nuestras circunstancias no pueden determinar y medir la fidelidad de Dios con nosotros. Por eso es que nunca podremos medir la fidelidad de Dios por cómo nos va en la vida. Usted nunca podrá medir la fidelidad de Dios por cómo a usted le va en la vida. Porque la fidelidad de Dios no consiste en cómo a mí me vaya en la vida. Porque Dios sigue siendo fiel, me vaya bien o no me vaya tan bien. Porque yo puedo tomar decisiones equivocadas y entonces yo no puedo pretender que por mis decisiones errantes, como mencionabas algunos minutos atrás, yo pueda venir a cuestionar a Dios. Si yo ni tan siquiera tomé en cuenta a Dios para tomar la decisión que tomé. Entonces, después que tomo una decisión, sin consultar a Dios, sin preguntar a Dios, sin importarle lo que Dios pueda pensar, después yo voy a venir a cuestionar que Dios es fiel o que Dios no es fiel. La fidelidad de Dios no tiene que ver con conceptos humanos. La fidelidad de Dios no tiene nada que ver. Y a veces pensamos que Dios está comprometido con nuestros sueños, con nuestros planes. Y yo quiero decirte en esta hermosa mañana y en este hermoso día que con lo único que Dios está comprometido es con Cristo. Con lo único que Dios está comprometido es con su Hijo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene por qué responder a todos mis caprichos. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos afirmando que Dios es fiel? Porque cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros. Cuando Dios nos ve, lo que está viendo es a su Hijo en nosotros. Porque ahora nosotros estamos escondidos en Cristo. Ahora nosotros, cuando el Padre nos ve, no nos ve simplemente a nosotros. Ahora ve al Hijo. Ahora ve esa obra perfecta que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Por eso es que Dios ya no nos ve como infieles. Por eso es que cuando Dios te ve perdonado. Por eso es que cuando Dios te ve santificado. Por eso es que cuando Dios te ve perdonado. Porque lo que está viendo es a Cristo. Lo que está viendo es esa obra terminada en la cruz del Calvario. Lo que está viendo es esa obra cuando Él dice: este es mi Hijo en quien tengo toda complacencia. La obra de Cristo en la cruz es lo que le trajo complacencia al Padre. Por eso es que cuando el Padre te ve justificado por medio de la fe en Cristo. Te ve justo, te ve perdonado, te ve limpio, te ve puro, te ve santo. No te mira con mancha, no te mira con arruga,
te ve perfeccionado, aunque aún todavía vivimos en un cuerpo carnal. Cristo nos cubre de todo pecado. Por eso es que dice que nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces, si Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos, el Padre no puede ver lo muerto. El Padre está viendo lo que está vivo. Por eso es que Dios sigue siendo fiel. Por eso es que la fidelidad de Dios no cambia. Por eso es que no hay mudanza en Él. Porque Él sigue viendo vida eterna. ¿Por qué? Porque te mira a través del lente de Cristo. Para muchas personas será difícil poder procesar algo. Pero si usted echa un vistazo, poder procesar esto, perdón. Pero si usted echa un vistazo a lo que era el antiguo pacto, usted notará que Dios veía al pueblo a través del sacrificio. Pero todo eso era sombra y tipo de lo que había de venir. Entonces el pueblo tenía que sacrificar para apaciguar la ira de Dios. Pero en el nuevo pacto, la ira de Dios fue apaciguada en Cristo. La ira de Dios fue derramada sobre Cristo. Por eso es que Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. La ira de Dios fue sobre Cristo. Cristo apaciguó la ira de Dios. Si esto no fuera cierto, entonces, número uno, Dios nos sigue viendo por el lente de lo muerto. Dios nos sigue entonces viendo como muerto. La Biblia entonces me dice a mí que yo soy santo, que Él me ve, que yo soy perdonado, que yo soy justificado. Entonces, si Dios me ve como muerto, el sacrificio de Cristo no funcionó. Entonces, yo tengo que entender por qué lente Dios me está mirando a mí. Y Él me mira por el lente de Cristo. Él me mira como perdonado, como santo, como justificado, como justo, porque alguien pagó mi deuda. Y eso es importante poder entender. Alguien pagó tu deuda. Por eso es que nosotros no podemos negar la fidelidad de Dios. Por eso es que no podemos negar la eficacia de Dios. Mira si Dios no es fiel. Mira si Dios no es fiel. Que Dios separó a Cristo y lo dio como sacrificio, dice el apóstol Pedro, por todos nuestros pecados antes que usted muriera. Antes que usted muriera, ya Cristo había sido separado como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para pagar por tu pecado. Mira si Dios no es fiel. Mira si Dios no es fiel, que Él se encarnó en Cristo para venir a morir por ti. Dice que en Cristo habitaba toda la plenitud y toda la deidad de Dios en Él. Mira si Dios no es bueno. Mira si Dios no es fiel, que pensó en ti, que trajo provisión de sacrificio eterno. Sacrificio eterno, no un sacrificio constante, sino que trajo un mediador entre Él y nosotros. Antes que tú llegaras a este planeta, antes que tú existieras, antes que estuvieras aquí, ya Dios había establecido un plan. Mira si la fidelidad de Dios no es grande. Entonces vamos a cuestionar la fidelidad de Dios por cómo nos va en la vida. Vamos a cuestionar a Dios o la fidelidad de Dios por el momento que la iglesia está atravesando. La iglesia está atravesando su mejor momento. ¿Sabes qué? Pedro, en sus primeros sermones, Pedro ganó alrededor de 8,000 almas. Pero te has puesto a pensar cuántas vidas hemos sido participantes de que lleguen a los pies del evangelio, de que conozcan la verdad de Cristo a través de las redes sociales. Te has puesto a pensar lo que esta pandemia ha causado en el ámbito espiritual. Cuántas personas han reconocido a Cristo como su Salvador. Te has puesto a pensar que ya no tenemos que vivir trayendo un mensaje simplemente de Pedro, que
que ganó 5,000, 3,000 almas en 1, 2 o 3 días. No, a través de esta temporada, en algunos meses, la iglesia ha sobrepasado los estándares de la iglesia primitiva. Hemos llegado a lugares donde jamás habíamos llegado. Por eso es que todo lo que pueda estar atravesando no cancela la fidelidad de Dios. No la cancela. Dios sigue siendo fiel con pandemia y sin pandemia. Dios sigue siendo fiel en todos los aspectos. Estos hombres de Dios que nos inspiraron, mencioné, tuvieron persecuciones, fueron aserrados, fueron vituperados, fueron apedreados. ¿Y qué nos enseña eso? Que ellos hasta el último momento seguían diciendo, Dios sigue siendo fiel. Porque Dios sigue siendo fiel. Porque el concepto de la fidelidad no se mide por lo que yo estoy atravesando. El concepto de la fidelidad de Dios se mide a través de Cristo. Se mide a través de esa obra que Él hizo en Cristo para darme vida y vida en abundancia. Por eso es que si yo parto de este mundo, Dios sigue siendo fiel, porque la fidelidad de Dios, si hay algo que la pudiéramos medir, es a través de Cristo, que nos trajo vida eterna. Sea que viva o sea que muera, cuando llegue a aleluya y lo pueda ver cara a cara, todavía seguiré diciéndole, tú sigues siendo fiel, porque cumpliste, no me dejaste y cumpliste lo prometido. Refúgiese en eso. Refúgiese en lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Por eso es que un no de Dios te bendice. Por eso es que un no de Dios es agradable y es perfecto. Por eso es que un no de Dios te bendice como un sí de Dios. Por eso es que no podemos comparar y medir el cómo nos va en la vida con la fidelidad de Dios. Y estamos terminando. A muchos Jesús sanó, pero a otros no. Pero eso no cambió quién era Cristo. Por eso es que si Dios nos viera como nos sigue viendo a través de Cristo, Él no te va a ver en tu condición actual. Él te va a ver a través de tu nueva naturaleza. ¿Y cuál es tu nueva naturaleza? La que Él te dio. Si Él no fuera fiel, Él te hubiera dejado muerto. Él te hubiera dejado perdido. Cuando Adán, en sus sentimientos y en sus emociones, decidió seguir su instinto y ir en contra de lo que Dios había establecido. Pero aún cuando Adán decidió refugiarse en su prudencia y en sus emociones, Dios apareció en escena y lo rescató y lo vistió. Y le dijo al enemigo, ¿sabes qué? No hiciste nada, solo revelaste algo que es eterno. En pocas palabras, Dios le dice al enemigo, has comenzado a revelar el misterio eterno. Has comenzado a revelar a Cristo. Porque lo que sucedió a Dios no le tomó por sorpresa. Así que en este día yo te quiero aconsejar que podamos seguir creyendo en la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es demasiado amplia para yo poderla cubrir en un mensaje, en 3 mensajes. La fidelidad de Dios abarca mucho. Pero espero por el día de hoy haberte compartido algunos principios que te puedan servir en la vida y en este caminar mientras estemos en esta tierra sobre la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel y Él te ama como nadie te ha amado. Así que vamos a orar en esta hermosa hora, sabiendo y confiando que Dios sigue siendo fiel. Queremos orar por esas personas que están atravesando momentos de dificultad, que han perdido a sus seres queridos a través de esta pandemia, personas que han pasado momentos difíciles. Si queremos orar por las personas que han perdido sus empleos, por las personas que están perdiendo momentos, que están viviendo momentos
difíciles y económicos, personas que pueden estar en depresión porque esto les ha cambiado su vida. Y sé que nos ha cambiado a todos, pero queremos orar porque seguimos confiando que Dios sigue siendo fiel. Y tú que puedes estar atravesando un momento difícil, ¿sabes qué? Se está escribiendo una historia en tu vida que pronto la testificarás como Dios fue fiel en medio de esa. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra siempre trasciende, llega, Señor, y nos trae paz en medio de toda circunstancia. Gracias porque la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias porque tu palabra dice que tú guardas en completa paz aquel pensamiento que persevera en ti. Gracias porque tu palabra dice que tus pensamientos para nosotros son de bien, son de paz, Señor, y no son de mal. Gracias porque tu palabra dice que tu voluntad siempre será agradable y perfecta. Padre, ponemos a todos esta nación, a tus hijos en tus manos, que tú te les puedas revelar y que ellos puedan ver y conocer la bondad de Dios. Tu bondad, Padre, que es tu Hijo. Gracias, declaramos fortaleza, declaramos, Señor, que en esta hora toda depresión se va, todo trauma se va, todo cansancio espiritual, Señor, que tú sigues sosteniendo a tus hijos, que tu palabra, Señor, sigue llegando a cada uno de ellos y fortalece su mente, su corazón. Señor, gracias. Cubrimos a cada uno de tus hijos, aquellos que están escuchando a través de este mensaje. Declaramos un tiempo de paz en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde, les bendecimos y los amamos. Manténganse conectados porque lo mejor de Dios está por venir. Bendiciones. Dios les continúe bendiciendo. Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán.